De nuevo el RAM nos ha sorprendido y se ha superado con el nuevo grupo de carretera inalámbrico Red Etap Access. No os lo perdáis porque seguro que os va a sorprender. Mucho más innovador, revolucionario, silencioso, seguro, rápido, ligero y además parece una auténtica obra de arte al servicio del ciclismo. Cuando acabéis de ver el vídeo, volved a cada uno de estos adjetivos y veréis que todos son ciertos. Es la primera vez en la historia de la bici de carretera que una marca introduce 12 velocidades con un piñón de 10 dientes. Se abre un nuevo mundo en cuanto al tamaño de los platos y de los cassettes, que también hará que el peso baje. Y por supuesto, sin perder desarrollo, al contrario, aumentando el rango. Fijaos en los ratios máximos y mínimos de la comparación entre los desarrollos del nuevo Red Etap denominados X-Range y los actuales. De 50-37 con cassette 10-26, que correspondería con un grupo clásico de 53-39 con un 11-25, seguimos con un 48-35 con un cassette 10-28, que se correspondería con un mid-compact o semi-compact, que sería 52-36 con cassette 11-28, y por último la opción más escaladora que nos ofrece RAM, un 46-33 con cassette 10-33, que igualaría a un compact actual de 50-34 con cassette 11-32. Si nos llegan a decir hace unos años que se podría montar un plato de 46 en una bici de carretera, habríamos dicho que ni de broma, que eso era en montaña y hace muchos años. Pues el RAM lo ha hecho realidad y además mejorando lo presente, en todos los casos aumentamos el desarrollo máximo y disminuimos el pequeño. Obtenemos mayor rango de desarrollo con platos mucho más pequeños. El piñón de 10 y las 12 velocidades lo cambian todo. Otra ventaja de las 12 velocidades es que disponemos de más piñones con diferencias de un solo diente entre ellos. Imposible mejor continuidad al cambiar de marcha. Y el núcleo que alberga el nuevo cassette con piñón de 10 es el ya existente XDR. Fijaos cómo están construidos los platos, son una auténtica joya. No hay tornillos entre ellos, aunque parezca increíble, están construidos de una sola pieza y se unen a la biela con sistema Direct Mount, que consta de 8 tornillos. La rigidez es máxima y la durabilidad también. El RAM asegura que cambiando la cadena cada 4 o 5.000 kilómetros, los platos pueden durar 100.000 kilómetros. Sí, 100.000. Además, si queremos potenciómetro, el RAM nos ofrece la biela con el potenciómetro Quark D0, integrado, aunque también podríamos añadirlo sin problemas posteriormente como un upgrade. Más integrado, ligero, aerodinámico, imposible. Añade 36 gramos al conjunto. La batería se cambia muy fácilmente y dura unas 200 horas de uso. Además, en la nueva app se puede ver la carga. El RAM nos ofrece bielas de 2 platos con los desarrollos que os hemos explicado antes. De un plato, pensando sobre todo en el gravel, y aero para triatlón y contrarreloj. Otro componente innovador es la cadena Flat Top, que le da un aspecto y un rendimiento excepcionales. El diseño recto en la parte superior hace que sea más resistente y duradera, entre 4 y 5.000 kilómetros, como os hemos dicho antes. Y además es más precisa y más silenciosa. Que todo sea más silencioso y que el cambio sea más rápido también es debido a que es más estrecha, porque el ancho del cassette es el mismo que el de 11 velocidades. En cuanto al cambio trasero, incorpora el ultraligero sistema Orbit de amortiguación por fluido, evitando los vaivenes del cambio cuando el terreno es irregular, tanto sobre asfalto en mal estado como en caminos de montaña con bici de gravel. El cambio controla mejor la cadena y también evita ruidos habituales que se dan en otros cambios. La autonomía de las baterías es de unos 1.600 kilómetros. Son exactamente iguales, así que si os despistáis y se os agota la del cambio, siempre podréis elegir un plato para acabar la ruta y poner la batería del desviador en el cambio trasero. Y las manetas tienen cada una pila de botón CR2032 que viene a durar unos 2 años. Y vamos con las innovaciones electrónicas. Ahora el cambio es más rápido, recibiendo antes la señal de las manetas. Podemos decir que es instantáneo, no hay cables, el montaje es muy sencillo y la vinculación de los diferentes componentes es sencillísima, utilizando el botón de cada componente, empezando siempre por el cambio trasero, que es el componente Master. En cuanto a seguridad y conectividad, todos los componentes se conectan entre ellos con un protocolo específico de RAM, no es ni Bluetooth ni AMPLUS.
En el anterior etap, para bajar piñones se accionaba el mando derecho, para subir el izquierdo y para cambiar de plato los dos a la vez. Bien, pues ahora con la nueva app gratuita SRAM Access, disponible para iOS y Android, podemos configurar las tres acciones como queramos y además nos ofrece diferentes configuraciones de nuestro cambio. Por ejemplo, compensatorio. Al cambiar de plato podemos hacer que nos suba o nos baje 1 o 2 piñones para compensar el salto de desarrollo que supone cambiar de plato. En el modo secuencial, primero introducimos el cassette que llevamos puesto y el cambio de plato se realizará automáticamente, solo tendremos que preocuparnos de subir o bajar piñones. Por ejemplo, en el 10-28, con plato grande y subiendo piñones, al querer subir del 24 al 28 nos engrana el plato pequeño y a la vez nos baja 2 piñones. Y si seguimos bajando piñones, cuando queremos bajar del 15 al 14, él solo nos sube al plato grande y nos sube 3 piñones para que el desarrollo sea lo más continuo posible. En cualquier caso, nosotros siempre podremos cambiar de plato en cualquier piñón con los mandos. Y si no queremos ninguna de estas dos opciones, siempre podemos desactivarlas y hacerlo todo manualmente. Más cosas, con la opción Multishift podemos configurar cómo actúa el cambio cuando mantenemos apretada la palanca de cambio en la maneta, para que cambie al bajar 2, 3 o todo el cassette hasta el último, y lo mismo para subir. Por otro lado, también es interesante que sepáis que podemos poner 2 blip por maneta y configurarlos como queramos. Por ejemplo, podemos poner uno en la derecha y así poder bajar piñones desde el manillar y otro en la izquierda para subir piñones. Pero luego podríamos añadir un tercero a cualquiera de ellas y decir al sistema que cambie de plato y tendríamos todo bajo control desde la posición de apoyo superior, sin tener que mover las manos hasta las manetas. También se pueden poner en la zona interior de la curva del manillar, para cambiar solo con un toque de pulgar desde la posición más baja. Y además existen para manillares y acoples de trialón. Y por último os mostramos el nuevo diseño del disco de freno, optimizado para carretera, redondeado, aerodinámico y con gran capacidad de disipar el calor. Y está disponible con 6 tornillos o sistema Centerlock. Sin duda, el SRAM nos ha sorprendido de nuevo. Repasar los adjetivos que os decíamos al principio, y eso sí, la evolución ha sido tan enorme que ningún componente del nuevo ETAP Access es compatible con el antiguo. Muchas gracias por escucharnos, siempre os agradecemos el me gusta si os ha sido interesante, no olvidéis suscribiros al canal y nos despedimos como casi siempre con una sonrisa. Dice, doctor, por la noche no puedo dormir, veo elefantes azules por todos lados. Dice, ¿ya ha visto usted algún psicólogo? Y dice, no, de momento solo elefantes azules. Nos vemos en el próximo vídeo, os esperamos.